El calor y su propagación. El calor es aquella parte de la energía interna que transitoriamente emite una sustancia a otra que se encuentra a menor temperatura que ésta. Como podemos observar en la gráfica, hay dos cuerpos A y B, en el que se da una transferencia de calor. Obviamente que la temperatura de A, al ser mayor a la temperatura de B, el calor va a seguir esa dirección, de A hacia B, donde A emite energía hasta que las temperaturas se igualen. Luego, cuando el calor sea igual a 0, la temperatura de A será igual a la temperatura de B. Esto se da ya que se desea lograr el equilibrio. Formas de propagación de calor. El calor se puede propagar de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. A continuación, veremos el documental completo. El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo caliente a otro frío. El calor se propaga de tres formas. En la primera, llamada radiación, el calor se propaga por ondas que viajan a través del vacío y en medios transparentes. Los mejores ejemplos son los rayos del sol, la luz de un foco y el calor de una fogata. La convección es la propagación del calor por el movimiento de elementos materiales. Por ejemplo, durante el invierno, cuando el sol aparece, la temperatura baja en lugar de subir. Esto es porque el aire caliente que se encuentra cerca de la superficie terrestre es ligero y tiende a elevarse, mientras que el aire frío de las capas altas es más pesado y baja a la superficie. Este movimiento se repite constantemente y ocasiona que el calor se propague en la atmósfera. Otro ejemplo de convección es el de las masas de aire cálido que salen del ecuador hacia los polos. En su camino, llevan el calor a todo el planeta. Al llegar a los polos, su temperatura disminuye y vuelven al ecuador en forma de corrientes de aire frío. La conducción implica pasar el calor de un cuerpo a otro de forma directa. Por ejemplo, los metales son magníficos conductores del calor. Por eso, al aplicar fuego intenso a la superficie de un sartén, el calor se transmite a los alimentos. El calor también hace que algunos cuerpos aumenten su tamaño. A este fenómeno se le llama dilatación y se debe a la vibración que sufren las moléculas de un cuerpo al calentarse, provocando un aumento en el espacio entre una y otra. Hay dos tipos básicos de dilatación, la volumétrica y la lineal. La primera ocurre cuando los cuerpos aumentan su volumen en todas direcciones. Mientras que un ejemplo de dilatación lineal es el de los rieles de las vías del tren, que incluso tienen un espacio para que al dilatarse no se encimen. Un caso muy especial de dilatación es el agua. Cuando su temperatura disminuye y llega a los 4 grados centígrados, aumenta su volumen en lugar de contraerse. Dicho efecto tiene repercusiones muy importantes en la ecología. Al congelarse la superficie de ríos y lagunas, se forma una capa de hielo que, por ser menos densa, flota y protege del clima riguroso a la flora y fauna que viven bajo el agua. El termómetro es el instrumento utilizado para medir la temperatura. Los hay de varios tipos: clínicos, termopares y digitales, entre otros. Otro ejemplo de convección es el de las masas de aire cálido que salen del ecuador hacia los polos. En su camino, llevan el calor a todo el planeta.
Al llegar a los polos, su temperatura disminuye y vuelven al ecuador en forma de corrientes de aire frío. La conducción implica pasar el calor de un cuerpo a otro de forma directa. Por ejemplo, los metales son magníficos conductores del calor. Por eso, al aplicar fuego intenso a la superficie de un sartén, el calor se transmite a los alimentos. El calor también hace que algunos cuerpos aumenten su tamaño. A este fenómeno se le llama dilatación y se debe a la vibración que sufren las moléculas de un cuerpo al calentarse, provocando un aumento en el espacio entre una y otra. Hay dos tipos básicos de dilatación, la volumétrica y la lineal. La primera ocurre cuando los cuerpos aumentan su volumen en todas direcciones. Mientras que un ejemplo de dilatación lineal es el de los rieles de las vías del tren, que incluso tienen un espacio para que al dilatarse no se encimen. Un caso muy especial de dilatación es el agua. Cuando su temperatura disminuye y llega a los 4 grados centígrados, aumenta su volumen en lugar de contraerse. El calor y su propagación. El calor es aquella parte de la energía interna que transitoriamente emite una sustancia a otra, que se encuentra a menor temperatura que ésta. Como podemos observar en la gráfica, hay dos cuerpos A y B, en el que se da una transferencia de calor. Obviamente que la temperatura de A, al ser mayor a la temperatura de B, el calor va a seguir esa dirección, de A hacia B, donde A emite energía hasta que las temperaturas se igualen. Luego, cuando el calor sea igual a 0, la temperatura de A será igual a la temperatura de un foco y el calor de una fogata. La convección es la propagación del calor por el movimiento de elementos materiales. Por ejemplo, durante el invierno, cuando el sol aparece, la temperatura baja en lugar de subir. Esto es porque el aire caliente que se encuentra cerca de la superficie terrestre es ligero y tiende a elevarse, mientras que el aire frío de las capas altas es más pesado y baja a la superficie. Este movimiento se repite constantemente y ocasiona que el calor se propague en la atmósfera. Temperatura de B. Esto se da ya que se desea lograr el equilibrio. Formas de propagación de calor. El calor se puede propagar de 3 formas: por conducción, por convección y por radiación. A continuación, veremos el documental completo. El calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo caliente a otro frío. El calor se propaga de 3 formas. En la primera, llamada radiación, el calor se propaga por ondas que viajan a través del vacío y en medios transparentes. Los mejores ejemplos son los rayos del sol, la luz